Por escrito. Por escrito. Eleva tus sentidos. Estamos en un programa más de Por Escrito. El día de hoy me acompaña. ¿Qué tal? Sean muy bienvenidos. Mi nombre es Cecilia Durán Mena y estamos aquí en este afán de atrapar lectores y escritores para nunca dejarlos ir. Un servidor, Juan Carlos Padilla, los saluda y los invita, como siempre, a que nos sigan a través de las redes sociales. Estamos en Instagram, Revista Por Escrito, en Facebook, Por Escrito MX, en X, @Por Escrito _. Pueden seguir el programa también de manera visual a través del canal de YouTube, Revista Por Escrito, o bien en audio a través de Spotify en Por Escrito también. Todos los miércoles en punto de las 9 de la noche, una nueva emisión a través de Código Libre. Síganos, por favor, para que podamos continuar con este afán. Me voy a poner musical. Cecilia Durán. Vamos a nuestros pretextos literarios. Pretextos literarios. Ceci. Te puedes poner trágico, te puedes poner melodioso, te puedes poner muy armónico, porque el día de hoy vamos a hablar de esta pues hermandad que existe entre la música y la literatura. Es un gran pretexto literario porque, a ver, quizá por aquí podríamos empezar. Cuando tú lees, ¿cómo te gusta que esté ambientado el lugar en el que estás? Y luego, cuando estás leyendo, ¿escuchas cosas? A veces sí y a veces no. Me gusta sobre todo escuchar como música que no tenga letra, ¿no? O sea, me gusta mucho el piano, el arpa para leer. Y yo creo que me ayuda porque entonces me ayuda a concentrarme y a generar atención. No todo tipo de música, porque por ejemplo, si estoy escuchando rock, pues seguramente me voy a distraer y voy a empezar a cantar, lo cual tampoco está tan mal, ¿eh? Aunque, bueno, sí, yo no puedo. Yo no puedo. no Yo puedes. soy... no puedo hacer dos cosas al mismo tiempo, menos escuchar música porque o me pongo a cantar o me pongo a escuchar. O sea, ni siquiera música clásica o instrumental. Eh, Tengo que estar en lo que estoy. Cuando leí El Señor de los Anillos por primera vez, como en mi casa somos muchos hermanos, tenía que esperar que todos se fueran a dormir. Entonces, ya todos dormidos en sus cuartos, me iba a la sala, tomaba un té de hierbabuena y me ponía a leer El Señor de los Anillos. En silencio. A mí me gusta el silencio. Pero ya dentro del libro es impresionante los sonidos, los aromas, los silencios, incluso en el libro, que se pueden volver pues muy, muy vívidos para nosotros como lectores. Totalmente de acuerdo. Fíjate, Juan Carlos, evidentemente estamos hablando de dos bellas artes. Son diferentes, son distintas. Sin embargo, un buen escritor con muy buena pluma te puede evocar sonidos, te puede dar estos elementos musicales, una canción, un soneto, pero bueno, y además un poeta tiene que tener en cuenta muchos de los propios elementos que tiene la música, el ritmo, el paso, la armonía que tiene que tener. Y entonces creo que sí hay muchos elementos que se comparten entre la literatura y la música que están ahí presentes para conmover a las personas. Estos elementos que no necesariamente se van a compartir con la pintura o que se van a compartir con la escultura, pero que sí se comparten entre la música y la literatura. Y es que la atmósfera que puede cubrir un relato la va construyendo uno también con el bagaje musical que cada uno tiene o el bagaje de ruidos, sonidos, ambientes que podemos generar. Y esto es algo que me parece que a diferencia de los niños, los adultos podemos hacer mejor. No porque el niño carezca de imaginación, sino porque el bagaje cultural de sonido que puede tener un adulto es mucho más enriquecido que el de un niño. Y creo que estos espacios que comparten la literatura y la música tienen que ver con esta caracterización, es decir, a veces
los escritores nos valemos de las elecciones que hacen los personajes, y entonces te das cuenta cuál puede ser su gusto. Y habrá algunos que les guste la cumbia, por ejemplo, los personajes de García Márquez, ¿no? O habrá otros que sean muy serios, que les guste más la música clásica, y habrá otros muy rurales que les guste, por ejemplo, el corrido, ¿no? Creo que esto nos ayudará a saber si esta persona es como muy culta, es un intelectual, es una persona del pueblo, y todo esto nos ayuda, pues sí, a darle una especie de punto de caracterización a los personajes. Me imagino que a todos les ha ocurrido que estás leyendo un libro y estás leyendo un relato en la playa y entonces te acuerdas de esos momentos gratos en la playa que te está evocando el libro. Entonces vas construyendo con imágenes también y con sonidos. Bueno, a mí me ocurre mucho con El Señor de los Anillos, sobre todo después de las películas también. No solo imaginar la música, sino además pues sentirte en esa lluvia atronadora, en ese espacio en medio de la guerra, donde pues tú también vas a ir a partírtela por, por el... ¿Por qué? Sí, claro, bueno, depende de qué bando hayas elegido, ¿no? Y también es posible para el autor utilizar el sonido, utilizar el ambiente, utilizar estos elementos, sobre todo auditivos, como metáforas. Estoy pensando, se me ocurre, ya sabes, que cae una gota de agua en un vaso y entonces comienza una tormenta, o que se escuche una tormenta y en realidad es alguien que te está susurrando. Entonces podemos metaforizar y utilizar estos elementos también para hacer sentir emociones contrarias o diferentes de las que estamos mostrando, para meternos más en el ambiente del libro. Y también la música le sirve al escritor para la narrativa y la estructura. Y te voy a dar un ejemplo. De repente un ticker de tiempo puede ser una canción. Entonces, ¿qué está sucediendo en la mente del personaje o en el ambiente del personaje mientras transcurre una canción? Mientras transcurre, por ejemplo, un vals en el que está bailando la Cenicienta con el príncipe azul, o a lo mejor esta fiesta en donde hay mucha música y hay un foxtrot y hay un diálogo, un monólogo interior muy, muy profundo en las obras de Jane Austen, por ejemplo. Nos ayuda mucho porque nos da esta estructura, sabemos cuánto tiempo está pasando. Por ejemplo, ¿qué pasa? En El Padrino se ocupa mucho, están en un bautizo, ¿verdad? Y está transcurriendo toda la música sacra, mientras afuera pues está habiendo una masacre. Me hiciste recordar un libro que leí en la secundaria. El libro se llama Metropop. Era sobre la vida de John Lennon. Ah, qué buen nombre. A ver, me puedo equivocar, pero justo ahorita estaba buscando. Fran Illich parece que es el nombre del autor o autora, no estoy muy seguro. Porque ahorita que te escuchaba, también puedes en el libro escuchar que fulanito de tal, en el personaje, le da play y entonces escucha una canción. Y es una manera de meterte, ¿no? Ya en conversaciones voy a platicar de un libro muy particular que finalmente lo que sugiere es hacer eso, pero mientras lees. Y ya te contaré de él. Eso es algo bien interesante. Ahora, también creo que la literatura ha influido a la música y la música ha influido a la literatura con temas y motivos, no solamente con estructura y con ritmo, sino como ha sido recurrente el amor, la pasión, la traición, la redención, las pérdidas, la búsqueda de identidad, Juan Carlos. Ahora, hay una manifestación humana no tan popular como quisiéramos, que abarca todos estos factores, que son la música, el libreto, la actuación en una narrativa, en una puesta en escena, la obra de arte auténtica, diría Wagner. Wow. Hablamos de la ópera, pero bueno, vamos a dejar esos detalles para las conversaciones. De momento, seguimos con el programa.
La Biblioteca Redonda. En esta biblioteca, a nosotros nos gusta analizar la influencia que existe entre la música y la literatura y cómo ambas bellas artes han dado lugar a composiciones profundas, significativas, que trascienden los límites de estos medios artísticos. Artistas de diferentes géneros han encontrado inspiración en obras literarias y contemporáneas, creando canciones que no solo capturan la esencia de los libros, sino que también conectan de manera poderosa por los oyentes. Y esto es algo muy lindo. ¿Por qué? Porque si tú escuchas esta canción que habla, por ejemplo, de Macondo, a lo mejor te da curiosidad y quieres leer Cien años de soledad. Por eso exploramos algunas de las canciones que han sido inspiradas en libros. Por ejemplo, Las batallas, nada más y nada menos que de Café Tacuba, o Edema Ruh de Nightwish, que está inspirada en El hombre del viento, o 1984 de David Bowie, o Frankenstein de Lenny Kravitz, o Malamente de Rosalía, que han sido analizados. O sea, lo que a mí me gustaría sería analizar cómo estos artistas han traducido toda esta riqueza narrativa de la literatura en melodías y en letras que cautivan a las audiencias. Café Tacuba, por ejemplo, es esta banda mexicana conocidísima por la versatilidad musical que tienen y que tienen esta capacidad de abordar temas profundos. En la canción Las batallas, pues, ¿de quién estamos hablando? Está inspirada, por supuesto, en la novela de Las batallas en el desierto de mi queridísimo Emilio José Pacheco, y que captura la angustia existencial y la búsqueda de significado que caracterizan a los personajes de esta obra literaria. La letra es introspectiva y la música melancólica, y esta canción refleja la complejidad emocional de Carlitos y crea una experiencia auditiva que invita precisamente a esa misma reflexión que el propio maestro Pacheco nos quería proponer. Por otro lado, Nightwish, esta banda de metal sinfónico finlandesa, ha creado la canción Edema Ruh como un homenaje al libro de El nombre del viento de Patrick Rothfuss. La canción captura esta magia y este misterio del mundo de fantasía de la novela y nos transmite a este escenario de Edema Ruh, un grupo de artistas y de viajeros. La combinación de estos elementos folclóricos, coros épicos, la voz poderosa del vocalista Flor Jansen y esta atmósfera mágica y emocionante transporta a los oyentes a un reino que está pleno en imaginación y en aventura. Bueno, de mis favoritos, Sir David Bowie, una figura icónica en la historia de la música que también encontró inspiración en la literatura para crear su canción 1984, que por supuesto está basada en la novela distópica de George Orwell. La canción refleja la paranoia, la opresión del mundo que está descrito en este libro, con letras que exploran temas como la vigilancia, el control, la resistencia. La fusión de los elementos electrónicos y el rock de la música de Bowie complementa perfectamente esta temática futurista y angustiante de la novela. Me quiero referir a Lazarus, que también fue esta canción que sale en el último disco que graba David Bowie. Lazarus se escribe justamente cuando Bowie sabe que está muy enfermo y está a punto de morir, y hace referencia a esta figura bíblica del Nuevo Testamento de Lázaro, que es resucitado por Cristo. Entonces, todas estas comuniones que existen entre la música y la literatura nos dejan ver cómo hay una fuente inagotable de inspiración de unos a otros y viceversa. Se hace un arco perfecto entre todas estas grandes artes. Conversaciones. Ceci, ya estamos en las conversaciones. ¿Cómo te gustaría empezar? Fíjate, Juan, a mí me gustaría delimitar bien
cuál es el ámbito de la literatura y el de la música. Porque recientemente, y tú sabes que yo no estuve de acuerdo, se le dio a Bob Dylan el Premio Nobel de Literatura. Yo entiendo que las canciones de Bob Dylan tienen una exquisitez en las letras que podrían pasar como poesía, pero Dylan es músico, no es un literato en sí mismo. Dicho esto, creo que sí hay, al hablar de arte, estamos teniendo un hilo conductor que hace como un puente entre la literatura y la música, como no existe con otras artes. No obstante, sí creo que una cosa es, como decía la Chimoltrufia, una cosa es una cosa y otra cosa es otra, ¿no? Eh, sí y no. A ver, dime. Estaría interesante. Creo que es una cuestión relevante. Em, es obra de arte total. Perdón, estaba buscando porque voy repasando algunas cosas. A ver, yo le digo a los alumnos en narración literaria, si no es acaso la música cantada que conocemos de siempre, una forma de poesía. Pues los juglares, tienes Y la razón. respuesta es sí. Entonces, de alguna manera se fusionan música con poesía, y si la poesía es una forma narrativa, la música también lo es. Sin duda. A ver, te voy a proponer y le voy a proponer a la gente que nos escucha un poco el ejercicio. ¿Qué tipos de instrumentos musicales podemos encontrar? Vamos a pensar en la música clásica, Ujú, porque obviamente uno interroga si la música actual ujú. es también poesía. Ok, Y hay que ujú. decirlo, Híjole, no me lo parece sé. muy vaga, sí lo es. Sí lo es muy rimada y eso la hace muy sosa. Súper. Solo musicalmente me parece sosa. Sobre todo veo que el reggaetón termina mucho con E Ajá. y con O. Y luego, bueno, la manera en que se hace no me gusta. Pero tenemos que decir que musicalmente es pobre, pero es Es poético y eso lo hace pegajosa. literario. Y te voy a decir, lo que pasa es que también con el reggaetón y los corridos tumbados yo tengo un problema porque objetivizan mucho a la mujer. Y eso a mí no me parece nada literario, ¿verdad? Pero vamos a ver, ¿qué tipos generales de instrumento conoces? Así, dime uno. A ver, el piano. ¿Y qué es el piano? El piano, pues es un elemento de cuerdas, ¿no? Al No, final. ¿O cómo? percusiones. Ah, Curiosamente, percusiones, el piano fíjate. son percusiones. Ok. A ver, las percusiones, estamos hablando de tambores, Ajá. estamos hablando de los platillos, Sí. estamos hablando del piano. El gong. Para mí, estas son la cereza del pastel de cualquier Claro. obra musical. Sí. El gran, bueno, esto obviamente para mí también, el que mejor supo explotar en la ópera las percusiones fue Richard Wagner. Ok. Richard Wagner tiene un libro, de Wagner era muy Sí, excéntrico, claro. era un mal tipo en muchos aspectos, pero por otro lado era un genio que compitió mucho, rivalizó mucho con Verdi, con Ujú. Giuseppe Verdi para ver quién era un poco el mejor. Wagner logró que en su ciudad le hicieran un teatro solo para él, porque él hablaba de la obra de arte total. Y la obra de arte total debía tener la cereza del pastel. Y la cereza del pastel en casi toda la obra wagneriana son las percusiones. Wagner es estruendoso, Sí. Wagner es épico. De hecho, muchas de las óperas wagnerianas son eso, no solo porque es alemán. Toda la obra del Nibelungo, El oro del Rin, La Valquiria, em, El ocaso de los dioses y Siegfried es ¡puf! El holandés errante, del que después harán en la película esta de los Piratas del Caribe un poco alusión. Wagner es la totalidad, la obra de arte auténtica, y él utiliza todo tipo de instrumentos, particularmente la cereza del pastel, las percusiones. Y ¿Qué otro tipo de instrumento? fíjate, estaba pensando, por ejemplo, en Mahler, porque Mahler, qué barbaridad, o sea, las percusiones, hasta un martillo mandó poner en una de sus óperas, ¿no es así? Sí, O sinfonías. no, sí lo es, sí lo es. Y Mahler, a ver, también es muy Centro Europa. Ajá, claro. Aunque bueno, hay variantes. Dime otro tipo de instrumentos y A ahorita ver, vamos a la desglosarlo. flauta.
A ver, la flauta es vientos. Ajá, Y me parece que el amo de los vientos podría ser Mozart. seguro. Mozart es muy melódico y le gustan mucho los vientos. No quiere decir que solo construyera la música de las óperas con vientos, pero particularmente. Y cuando tú escuchas vientos, ¿qué tipo de imágenes vienen a tu cabeza? Fíjate, yo no sé por qué, Juan Carlos, pero bucólicas. El campo, el viento, el aire, la brisa, las mariposas, claro. Para mí eran pajaritos normales, pero bueno, De la mariposa. pajaritos. Las mariposas no hacen tanto ruido, pero sí las aves. Ti, ti, Las ti, aves ti, en ti, general, ti, 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 ¿no? ti, Puede ti, uno ti, imaginar ti, muy ti, ti, fácilmente. claro. Y bueno, hay una ópera, por ejemplo, completamente dedicada a eso, que es la La flauta flauta mágica, mágica. claro. Y la flauta mágica es una música muy alegre también, que son cosas a tomar en consideración. A mí me gusta mucho ir a la ópera, a las funciones que se transmiten en directo desde el Metropolitan Opera House de Nueva York, Y son en el disfrutables, Juan Auditorio Carlos. Nacional. ¿Mandé? Son disfrutables, o sea, no está Sí, ahí la claro. Y orquesta. además tienen a ver, tienen un pro y un contra. Ajá. Eh, He ido también al Met y justo a ver la flauta mágica. Eh, la presentación en vivo es un espectáculo y además la música es en vivo, entonces cambia. Pero también pues estás a distancia del escenario, entonces hay detalles que te pierdes, aunque tienes la totalidad. Cuando uno lo ve en transmisión, pues se utilizan cámaras y las cámaras están muy bien dispuestas para ver detalles. Y la música se escucha bien, de repente se puede ir, si me tocó en esta temporada como Uy. que se les iba un poco el rollo, porque llovía mucho y entonces la transmisión se Mm, perdía. Eh, pero ganas en detalles y sobre todo en los intermedios, que la gente se suele salir al lobby, digamos, ujú. tú puedes quedarte en el asiento en el auditorio y ves cómo hacen el cambio de escenarios. Ay, Ves ok. entrevistas Qué con los... interesante. sí, no, es una cosa fascinante. Qué De verdad que interesante. sí lo es. Y fíjate, bueno, también la temporada en la sala Netzahualcóyotl, que es una cosa maravillosa, invitar a la gente, porque son conciertos, la Orquesta Sinfónica de Minería es, yo creo que una de las mejores que tenemos en el país, y realmente los precios son muy accesibles, Juan Carlos. Muy, muy accesibles. A mí me tocó estar ahí, Juan Arturo Brennan nos hizo favor de invitarnos para ver la novena sinfonía de Beethoven. Oh, qué cosa más impresionante, ¿eh? Y ahí te enteras, o sea, si ves esta fusión, porque algo muy lindo que se está haciendo últimamente, sobre todo para los villamelones como yo, que ponen en la pantalla la letra y la ponen en el idioma original y luego ponen la traducción al español y eso te hace estar como más en contacto de lo que está sucediendo y vas entendiendo un poquito mejor, porque hay veces que para los que no entendemos mucho de ópera, pues te puedes llegar a perder. Sí, bueno, no sé si perder, lo que pasa es que hay que enfrentarlo. Exacto, Al estoy final también de hay que acuerdo. enfrentarlo. Yo me acuerdo la primera vez, la primera ópera que vi fue El Oro del Rin y sí, sí Uy, va uno cabeceando, porque no estamos acostumbrados, pero ya cuando vas empieza a pasar más rápido y empiezas a entender cómo la música acompaña la historia que se está narrando. Algunas historias vaya, son novelas que se trasladan a libretos que se meten en óperas. Otras son creadas y diseñadas propiamente para la ópera. Específicamente Wagner lo hace para su ópera ujú, físicamente y musicalmente también lo fabrica de esta manera. Nos falta un tipo de instrumento. Ya vimos percusiones, ya vimos vientos, faltan cuerdas. cuerdas. Yo no sé si Puccini sea el amo de las cuerdas. A mí Puccini en la ópera me pareció un poco soso. El clásico drama donde al final se muere y es una tragedia completa es muy Puccini. Y un ejemplo de Puccini sería, por ejemplo, Carmen. Ah, claro. Carmen, acabo de ver Madame Butterfly. Sí, Es, también es Madame que es Butterfly es así la vulgar. clásica tragedia allí. A mí Puccini no me hace muy feliz, pero acompaña muy bien con las cuerdas. Obviamente todas las óperas vienen acompañado de todo y dependerá un poco cómo va, porque no solo es la música, sino que en el caso de la ópera, el canto. ¿Y tú has visto, Juan Carlos, la sonata Kreutzer?
Yo No, leí el libro no de he visto la Tolstoy. sonata. Es un libro de Tolstoy que hay gente a la que le gusta mucho y gente a la que le parece muy soso. Ok. Yo estoy ahí un poquito en término medio. Sí me gustó, pero tampoco es la mejor obra que tenga Tolstoy. No, bueno, no, si lo comparas con Ana Karenina, no hay Punto nada de de punto de comparación. comparación. Pero llevado a la ópera, No lo he visto. No lo he habrá que visto. verlo. Ujú. He visto muchas cosas. Los coros también son muy importantes en la Ay, ópera y también acompañan mucho. Por eso es que es ahí donde se fusiona música, se fusiona teatro. Es maravilloso. Ahora, falta un instrumento, Juan ¿cuál instrumento Carlos. falta? La voz. Ahí voy. ¿Qué tipo de tonos conoces que se dicen en la ópera? Avanza la ignorancia. A ver, A ver, algo poquitos. habrás escuchado. ¿Tenor? Un tenor. A ver, el tenor es una voz fuerte, pero es una voz aguda Ajá. para varón. Normalmente no es exclusivo, pero el tenor es el protagonista. Y él, o sea, Suele ser el héroe en Pavarotti. las historias. Pavarotti era tenor. Pavarotti, Pavarotti era tenor, sí. Eh, Sí, es que estaba pensando en Plácido Domingo. Plácido también, ¿no? Domingo sí era tenor, pero él tenía la fortuna de poder llegar a otros tonos. Ajá. Entonces, así como está el tenor, que sería el principal y es el papel protagónico regularmente, está el barítono. Ay, el Y el barítono, es barítono verdad. suele ser el de el amigo, el acompañante, el sabio, el que ayuda cuando veíamos los arquetipos. Suele ser ese personaje secundario que rodea al tenor. Musicalmente esto tiene relevancia. Claro. Eh, en el caso de las mujeres Yo te digo está, uno que a me ver, sé. Contralto. ok, el contralto va a ser el secundario. Ah, ok. La soprano, A la la soprano, claro. soprano es la protagonista. Ahora, hay uno que es mi favorito, A ver. que no hemos mencionado, y es el bajo. Oh. Barítono y bajo, que son las voces más graves. Suelen estar asociadas con los villanos, Claro. con los malos oráculos, con Uy. los personajes que tienen que ser serios o que advierten de lo que va a ocurrir de Ujú. una manera muy tenaz. Es muy difícil conseguir un alto, pero también es cierto que tiene que ver con la voz natural. Claro. Difícilmente yo podría alcanzar un tono bajo porque mi voz pues, es más chillona. Tal vez con un poco de esfuerzo y mucho estudio termine yo siendo tenor, que en teoría tendría que ser relativamente más simple. Claro, hacerlo bien y además como es el protagónico es hacerlo mucho más tiempo. Sí, claro. En Siegfried de Wagner, Siegfried de las 6 horas que dura la ópera, se la vive cantando 5. Dios bendito, Es imagínate. pesadísimo. Sí, claro. Ahora, déjame decirte, hemos hablado de esta relación evidentemente muy lógica entre la ópera y más bien entre la música y la literatura, que es la ópera, ¿no? Pero también hay autores que se han valido de la música para darle como carnita a sus propios libros. Y pensaba en Haruki Murakami, que tú sabes que a mí me gusta mucho. A Murakami, él, fíjate que interesante. Él era DJ en un bar en Tokio. Entonces conoce mucho de jazz, conoce mucho de blues, conoce mucho de música contemporánea norteamericana y claro que por eso lo critican mucho en Japón, porque mucho de los acentos que él va a poner en todas sus novelas tienen que ver con referencias muy estadounidenses de música pues conocida más bien de este lado y no de aquel lado del mundo. Y podemos hablar de muchísimas novelas de Murakami que tienen este acento. El pájaro que le da cuerda al mundo, Norwegian Wood, Kafka en la orilla, en donde las novelas van a explorar estas canciones. Por ejemplo, Norwegian Wood, por supuesto, tiene una referencia, pues, con la música de los Beatles. Sí, ya sé que los Beatles no son norteamericanos, sino que son ingleses. Y sirven, pues, como estos símbolos que recurrentemente van a estar reconectando con las emociones de los personajes en momentos claves de la historia. Entonces ya sabemos, es así como, pues como en muy cinemática este recurso, porque ya sabemos que cuando viene este tono, algo va a pasar. Ernst Theodor Amadeus
Hoffman. Ya he hecho en otras ocasiones referencia a este autor como el padre de lo siniestro. Pero Hoffman, además de que el nombre Amadeus lo adopta por Mozart, era compositor también y escritor. Y fue muchas cosas, fue abogado y tuvo una vida interesante. Él nació en el mismo pueblo en el que nació Immanuel Kant, solo que Kant no salió de su ciudad natal en toda su vida, y Hoffman sí se paseó por Alemania. Me parece que termina muriendo en Berlín. ¿Por qué traigo a Hoffman si es padre de lo siniestro? Porque al ser compositor también tenía relatos musicales. Qué padre. Dentro de las cosas que tiene Hoffman, tiene una colección de cuentos que caben en algo que nosotros conocemos como fantasías a la manera de Calot. Y en estas hay al menos dos, ahorita reviso bien, personajes musicales. Ay, qué padre. Uno es el caballero Gluck. Este cuento es fascinante porque un compositor de nombre Johannes Kreisler ve a un señor que termina siendo Johannes Gluck, que es un compositor de ópera que existe en la realidad. ¿Qué? Es una serie de, digamos, emisiones sobre la misma música que había en su tiempo, donde él fantaseaba a la manera de Calot con músicos haciendo música. Este es increíble porque es un poco un relato de fantasma. Ay, Y el otro que es muy interesante es el personaje de Johannes Kreisler. Porque Kreisler hace como ensayo filosófico sobre la música. Ahorita les relato otro cuento de Hoffman. Ay, eso está súper padre. Cuentos, Juan Carlos, ¿quieres hablar de cuentos? Hablemos de Anton Chekhov. Hay un cuento delicioso que se llama El Jardín de los Cerezos. ¿De qué se trata? En realidad luego se transformó en una obra de teatro y se trata de una familia noble en aquella Rusia anterior a la Unión Soviética, en donde van a enfrentar la pérdida de su propiedad. Y en esa pérdida viene incluido el Jardín de los Cerezos. La música y se ha llevado pues a una puesta en escena, tiene la cuerda rota de un violín. Y eso me llama muchísimo la atención porque simboliza el cambio y la decadencia que están experimentando estos personajes aristócratas, muy burgueses de aquella Rusia que estaba a punto de morir. La perestroika, mi querida Ceci, es muy musical. Si vemos a los compositores como Shostakovich y Tchaikovsky, tienen mucho este contraste musical y es heredero de esto que acabas de mencionar. ¿Qué cosa, sin duda verdad? alguna. Regreso a Hoffman. Él tiene dentro de estas fantasías a la manera de Calot una sección o un cuento que está compuesto de varias cosas que se llama Las desventuras musicales del director de orquesta Johannes Kreisler. Y adentro de ella hay un relato que se llama Ombra Adorata, donde habla de música, pensamientos acerca del alto valor de la música instrumental de Beethoven, pensamientos sumamente dispersos, el tramboyista perfecto. El tramboyista es la persona que, digamos, tiene que subir y bajar los telones, que se encarga de hacer esto en vivo. Y hay un cuento que se llama Don Juan. Don Juan, el conocido, es de Mozart, pero Gluck tiene un Don Juan. Y aquí es donde él se avienta extremadamente a hablar de este Don Juan y de cómo es perfecta la soprano. Y bueno, es al final una fantasía. Vamos a tener que despedir el programa, pero no me quiero ir sin antes hacer una recomendación, perdóname. Hazla, por favor. El libro se llama El ruido eterno de Alex Ross. Este libro es una compilación de toda la música, ruido eterno, siempre ha habido música, pero él va a sugerir que escuchemos determinadas melodías que el libro mismo te dice cómo conseguirlas mientras vas leyendo el propio libro. Uy, qué cosa tan interesante. Es un libro interactivo musical. Sí, me recuerda mucho a Rayuela de Julio Más o Cortázar. menos. Despedimos el programa. Seguimos atrapando lectores y escritores para nunca dejarlos ir. Mi nombre es Cecilia Durán Mena y agradezco a Fernanda porque ella fue el genio de este guión. Agradecemos también a todo el equipo de producción por Casa su casa llena participación y hacer esto posible, que su vida literaria sea musical.
Ultimátum. La música compone los ánimos descompuestos y alivia los trabajos que nacen del espíritu. El Quijote de la Mancha, Miguel de Cervantes Saavedra.